Buenas noches a todos, que el Señor os bendiga. Esperamos que esta noche nos va a bendecir el Señor. Tenemos un testimonio precioso que vamos a estar compartiendo de nuestro hermano Javier Limón, al cual voy a invitar para que le entre. Yo no sé cuántas personas van a ver este vídeo a lo largo del tiempo, pero creemos que el Señor nos va a bendecir. Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Que Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Muy ¿Qué tal bien. estamos? ¿Bien? Bien, esperando este momento hoy. Amén. Creemos que el Señor nos va a bendecir mucho, muchísimo. Amén. Amén. Y esto que estamos compartiendo hoy es algo real, algo que, como solemos decir, es en vivo y en directo. Y nos vas a contar tu experiencia propia, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo Dios tiene poder para cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Amén. Así que voy a invitar a gente que me están Vale. pidiendo. Sí, esperamos que se conecte un poquito gente. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Creemos que el Señor nos va a bendecir mucho hoy. De hecho, lo espero. Buenas noches a todos los que nos estáis viendo. Esperamos que esta noche nos vaya a bendecir el Señor un montón. Tenemos un testimonio precioso. Que el Señor os bendiga a todos esta noche. Tenemos un testimonio que ha sido de los testimonios que más me ha impactado, porque lo he vivido de cerca. Que Dios te bendiga, Domingo. Buenas noches. Gloria a Dios. Ya estamos, que me está sonando el teléfono y si no, no paro. Buenas noches, Soraya, que el Señor te bendiga mucho. Creo que el Señor nos va a bendecir mucho hoy, Javi. De Amén. verdad. Lo esperamos. ¿A que sí? Amén. Amén. Pues me gustaría empezar este directo con unas palabras que están escritas en la palabra del Señor. Y es que el apóstol Pablo enseña algo precioso y dice que el Señor hace nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es que a veces decimos, bueno, ¿y cómo el Señor, cómo me presento yo ante Dios? ¿Cómo puedo ir yo al cielo? ¿Cómo puedo encontrarme con Él? Y creemos que en la necesidad de hacer cosas buenas. Y hace poco escuché una frase, Javi, que decía así: nadie va a ir al cielo por hacer cosas buenas. Vamos a ir al cielo porque el Señor hizo cosas nuevas. Amén. Y eso es lo que somos nosotros, cosas nuevas delante de Él. Así que sin Amén. más, yo voy a hacer una oración y Gloria a tú Dios. te sientes libre, ¿vale? Venga. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos permites estar contando este testimonio. Gracias por mi hermano Javi. Gracias por todas las personas que se vayan a conectar en esta noche y por todas las personas que lo vayan a escuchar después, Señor. Te pedimos que tu preciosa presencia nos acompañe y que tú, Señor, abras los oídos de aquellos que te escuchen, Señor. Por favor, queremos que el mundo sepa que tú eres Dios bueno, Dios perdonador, que tú amas, Señor, al mundo, que has Amén. dado a tu Hijo en una cruz para que nosotros podamos estar contigo. Amén. Gracias, Señor, te damos por todo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que adelante, Javi. Todo tuyo, con tranquilidad y paz, edifícanos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenas noches a todos. Como ha dicho nuestro hermano Enrique, soy Javi Limón, un hermano de aquí, de la preciosa iglesia de Aranjuez, y estamos en esta noche, pues el hermano Enrique me llamaba el otro día, hace un par de días, que estaba orando al Señor y sintió de hacer este directo y contar el testimonio de lo que Dios, el poder de Dios es capaz de hacer, porque lo que sí tenemos presente y lo que tenemos que tener siempre presente es que Dios puede hacerlo todo. Entonces, en esta noche quiero agradeceros mucho a los que estáis conectados y a todos los que se vayan a ir conectando. Agradeceros mucho el estar aquí y le pido al Señor que sea de edificación para cualquiera de las personas, ¿vale?, que se conecten en esta noche. Porque en este directo, Enrique
que ha hecho Enrique y yo estoy aquí, solo tiene un propósito, ¿vale? Que es revelar a la gente lo que Dios hace y que la gloria se la lleve el Señor siempre, ¿vale? Porque es el único merecedor de toda gloria y de toda honra, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar os voy a contar un poquito, porque un testimonio se supone que es una vivencia de tu vida. Os voy a empezar contando un poquito de mi vida, ¿vale? Yo, para empezar, bueno, yo vivo aquí en Madrid, bueno, en Seseña, ¿vale? Al lado de Aranjuez, pero yo vivía en Andalucía, en un pueblo de Jaén. Yo era un joven, pues como cualquier joven de una buena familia, gracias a Dios. Eh, lo tenía casi todo y después veremos por qué lo tenía casi todo. Y la verdad, mi padre tenía una empresa trabajando y todo genial, ¿vale? Llegó un momento en mi vida que mi padre, terminamos de trabajar y él se tuvo que ir a hacer un viaje y, y tuvo un accidente de tráfico y él murió en ese accidente de tráfico. Yo tendría, yo tenía como 21 años o 22 años, más o menos, de 21 o 22. Eso es Un un palo. palo muy fuerte que te da la vida, ¿vale? Y a raíz, y a raíz de esa ruina, y a raíz de esa ruina que entró a mi vida y a mi casa, yo no supe afrontar la realidad, no supe afrontar la manera de vivir, ni la manera de hacer las cosas. Fue algo fuerte, mi padre murió, mi madre iba en el coche, estuvo hospitalizada bastante tiempo. Yo tuve que enterrar a mi padre y mi madre no sabía nada. Yo tenía una hermana pequeña que en ese momento tenía 15 años y una empresa con casi 12 o 13 trabajadores a mi cargo. En esos tiempos, mmm, todo eso, como comprenderán, me vino muy grande. Claro. Yo, lo que, y yo, pues para como desviarme de la realidad o ocultarme de afrontar en realidad lo que tenía que afrontar, porque hay veces que nosotros tenemos que afrontar lo que nos viene porque no nos queda otra. Así es. Pero en ese momento yo no conocía a Dios. Yo era un chico de una familia católica que, bueno, no quiero hablar mal de nada ni de nadie, pero nosotros confiábamos o creíamos, teníamos una fe en una estatua de escayola. Claro. Y eso pues no es No es difícil. Sí, no es la realidad, no es lo que hay. la real fe. Entonces, en ese momento, pues yo que me introduje en las tentaciones y en las cosas de este mundo, ¿vale? Para apartarme del dolor, para no afrontar, como estaba hablando, la realidad, yo me introduje en el mundo pues de salir de fiesta, de entrar, de salir. Pues cuando tú sales de tu casa, te vas de fiesta o puedes beber, bebes alcohol, tomas drogas, pues como que la cabeza no la tienes donde la tienes que tener exactamente, entonces pues te desvías. Ese desvío y más en esas edades, pues a lo mejor te lleva a un sitio que, como tú estás en un sitio muy malo, lo estás pasando muy mal, en esos momentos, entre comillas, lo pasas bien porque estás con gente, te ríes, entras, sales, y eso te atrae, ¿vale? Eso te atrae, te lleva a ese mundo, el Claro. mundo Es como que Javi, es como que lo temporal, ese momento en el que tú estás ahí metido, como que te hace evadirte de tu verdadera realidad. Eso es, eso es, eso es. Te va de lo que realmente estás pasando y tienes que afrontar. Pero al final tienes que afrontarlo, sea más antes o sea después, al final tienes que afrontarlo, ¿vale? Claro, así es. Pero bueno, desde ese empezar,
yo me evadí, como ha dicho nuestro hermano Enrique, en las cosas de este mundo temporales y malas para, para evadirme de la realidad que yo tenía en ese momento. Era una realidad fuerte, era una realidad mala, pero yo me evadí en eso. Fueron pasando los años y una vez que entras en ese mundo, por desgracia, el mundo de la noche, el mundo de la salida, el mundo del alcohol, el mundo de la droga, todo el mundo en general está reinado por Satanás. Sí. Y él te coge, te lleva en el momento, en los momentos más difíciles, a lo mejor te lleva a lo mejor de tu vida, en ese sentido, en ese mal sentido. Pero lo que lo que yo no me estaba dando cuenta era que eso, que ahí donde yo estaba, que parecía que era lo mejor, era lo peor. Claro. En realidad era lo peor. Pero bueno, a través de ese camino que yo andé en el mundo, yo empecé no a ir nunca a mejor, sino siempre a peor, como estamos hablando. Claro. Entonces, cuando yo iba a peor, cuando tú vas a peor, cuando vas en el camino de lo malo, solamente andas con gente que está en el mismo sitio, solamente andas con gente que está más avanzada que tú en lo peor todavía. Entonces, pues solamente vas a aprender cosas peores de las que estás haciendo, ¿vale? Claro. Entonces, pues llegó un momento, pues aparte de la pérdida de mi padre, pues y encima estar en ese mundo, pues llegó un momento en que yo pues dejé la empresa, dejé prácticamente de estar con mi familia, dejé todo solamente para estar evadiéndome en ese mundo donde yo empecé a andar, ¿vale? Y ese mundo me envolvió de tal forma que, que yo ya no quería salir de ese mundo a un principio, yo ya no quería salir de ese mundo. Ese mundo lo era todo para mí en ese momento. Y O lo sea, que ese yo no mundo me se daba, convirtió en tu mundo. amén, y lo que yo no me daba cuenta era que no era yo el rey de ese mundo, era el mundo el que me estaba envolviendo a mí. Qué fuerte. Cuando yo me pensaba que podía ser el rey de ese mundo, porque te crees que eres una persona guay, que la gente te admira porque tienes buenos coches, porque adquieres como un poder dentro de ese mundo que eres más que otros, entre comillas, ¿vale? Y parece ser que eres alguien, pero no, no eres nada, ¿vale? Pero bueno, quiero decir esto también porque yo sé a ciencia cierta que Dios, aunque nosotros andemos en cosas malas, Él siempre está ahí pendientes de nosotros, ¿vale? Y Él, Dios, aunque parezca fuerte lo que voy a decir, pero Dios aprovechó que yo vivía en ese mundo para empezar a atar hilos. Él empezó a atar hilos de una manera impresionante Qué para, bien. para llegar hoy en día hasta donde estamos, ¿vale? Sí. Seguimos. Esos hilos, el primer hilo de ellos fue conocer a mi esposa. Mi esposa es gitana, yo no soy gitano, pero mi esposa es gitana. En el mundo que yo andaba, malo, no, no estoy diciendo que sea que andaba en el mundo malo solamente con gitanos, con payos, con moros, con colombianos, con ecuatorianos, con todos. Pero yo me movía con muchos gitanos. A raíz de eso empecé a conocer gente gitana y conocí a mi esposa, la que hoy en día es mi esposa. El Señor nos unió en ese momento, aunque yo no lo sabía, pero ahora sí lo sé. El Señor nos unió en ese momento y ese fue el principio del propósito de Dios, ¿vale? Qué fuerte. En mi vida. Yo me casé con ella, yo seguía viviendo de la venta de cosas malas y del mundo O sea, nublado. puntualizo esto, ¿vale, Javi? Entonces, digamos que ese mundo te envolvió de tal manera, como tú has dicho, se convirtió en tu mundo de tal forma en el que ya no solamente tú estabas consumiendo cosas, sino que empezaste también a venderlas. Así es. Qué Yo fuerte. empecé a dedicarme a eso.
O sea, se sinceramente. convirtió en tu modo de vida, ¿no? Eso es, eso es. Yo cambié, yo al empezar en ese mundo, yo creía que subía, pero yo empecé a bajar. ¿Por Claro, qué? Porque yo cambié de tener una empresa legal de electricidad de 12 o 13 trabajadores a tener una empresa, hablando claramente del narcotráfico. qué Y fuerte. yo creía que estaba más arriba, pero no, bajé muchísimo más abajo. Pero bueno, Claro. ¿Qué es lo que hace entonces, Satanás? Satanás te vende su moto y te dice la misma mentira siempre, que no vas a morir, que el pecado no te va a matar. Pero es que el eso pecado es, te destruye siempre, nunca te da, siempre eso te es, roba. eso es. Él, Satanás, si te da 5 en un momento, al día siguiente te va a quitar 15, Claro, para que me entendáis, ¿vale? Aunque tú te creas que no. Pero él, si te da 5, él te quita 15, porque él lo único que quiere es arruinarte más cada día. ¿Qué claro que pasa? sí. Bueno, pues como estaba contando, yo conocí a mi esposa. Dios se usó en el mundo de que yo me movía para darme la esposa que Dios quiso darme para empezar su propósito, como estaba contando. Qué fuerte. Mi esposa es gitana, mi esposa, todo lo que había a su alrededor era el mundo en el que yo mismo me movía, ¿vale? Pero ella, yo desde un principio me di cuenta porque ella era diferente. ¿Por qué? Porque los demás de alrededor pues te llevaban, como estamos hablando, más aún al fango, ¿vale? Ella cada día me quería sacar más de ese fango y yo no le hacía caso, ¿vale? Y seguimos más adelante. Llegó tal punto que yo, todo el mundo lo sabe, el que nos esté escuchando y esté en esos mundos lo sabe mejor que nadie, y el que no se lo puede imaginar. Cuando llevas un tiempo en ese mundo, hay veces que ya no puedes vivir donde estabas viviendo, por el tema de la justicia, por el tema, por muchos temas, ¿vale? Entonces yo llego un momento en que yo me vi tan rodeado de eso que yo ahí me paré un momento a pensar y dije, después, esto te estoy hablando después de 5 o 6 años en esto, ¿eh? O sea, Yo me después de pu cinco o yo, 6 años metido ahí, eso es, yo paré un momento y me puse a pensar y dije, la primera vez que yo pensé en mi padre, que estaba ya muerto, dije, ¿qué estoy haciendo? madre mía, ¿Dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? qué fuerte. Y me decidí a dejar ese mundo e irme a otra vez a hacer lo que yo siempre he hecho, trabajar honradamente. Sí. Yo vivía en Jaén, yo busqué trabajo, allí la cosa ahora está mal, a lo mejor por esto de la pandemia, pero antes también estaba peor. Y yo busqué trabajo y me salió trabajo en Madrid para trabajar para Vodafone. Ahí Qué fuerte. el señor Seguía ahí ahí dando seguía, el señor fino, ¿a que sí? seguía dando, yo sin saber nada, yo sin saber nada, Qué bien. pero el señor seguía atando los hilos. Entonces, me salió el trabajo en Madrid, yo me vine a Madrid a trabajar, trabajo para Vodafone, y cuando me vine aquí a Madrid, yo dejé parte del mundo anterior. El mundo anterior, el que dejé, fue el de la manera de buscarme la vida. Pero, y yo me vine a buscarme la vida honradamente, a trabajar. Y yo dije, ya está, ya he salido de allí. Pero no, hermanos, no había salido. Claro que no. ¿Sabes por qué no había salido? Porque cuando andamos en caminos pedregosos o cuando andamos en caminos que no son los correctos o andamos en los caminos del pecado,
como hemos dicho antes, eso te envuelve. Y lo que te envuelve, con lo que me he venido a referir es que te deja unas condiciones como unas, no me sale la palabra ahora, te deja como unos vicios, ¿vale? Te deja unas repercusiones, unos Unas, daños colaterales. eso es, esos daños colaterales, esas repercusiones, dijéramos que son costumbres. Se te instauran patrones de conducta. Eso es. Se te hacen como costumbres en tu vida, hermanos y hermanas. Yo empecé a trabajar y dije, ya he salido, pero no había salido. ¿Sabes por qué? Porque todo ese tiempo atrás se me habían ido inculcando esas costumbres en mi vida. Y esas costumbres, donde yo andaba en mal, pues todo lo que se me inculcó era malo. Claro. Yo seguía fumando hachís, yo seguía consumiendo cocaína, yo seguía parándome de fiesta, aunque yo hacía mi trabajo. Yo me iba a las 8 a las 7:30 de la mañana a trabajar y terminaba a las 7:30 de la tarde todos los días. Y decías, ¿eras trabajador? Sí, 12 horas diarias. Pero esas costumbres no me las podía quitar. Claro. Cuando llegó el Qué momento fuerte eso. en que yo quería cambiar todo, hubo algo, hubo cosas que yo no era capaz de cambiarlas. Claro. Las, las cosas que antes, las cosas que antes yo la veía como guay, como esto es lo máximo, por así decirlo, esas cosas, cuando llega el momento en que yo quise cambiar, esas cosas para mí eran un peso impresionante, una carga impresionante, Enrique, pero no Qué podía fuerte eso. quitarlas de mi vida. O sea, tú querías despojarte de esos vicios, querías despojarte de todo eso que se había instaurado en ti y tú no podías. Yo no podía, Era una libertad aparente. O sea, tú te estabas intentando reformar, pero eso no es, podías. yo no podía, yo no podía. Fíjense, 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 hermanos, hasta el punto, hasta el punto, hasta el punto que yo no podía que ni el amor de mi propia familia lo hacía. No lo hacía, no podía hacerlo ni siquiera por el amor de mi propia familia, que se supone que para uno lo más Es lo grande más grande, claro, lo más grande. es el amor de tu familia, ¿no? En ese caso, para mí, yo tenía un hijo que ahora tiene 9 años, en aquellos momentos tenía 5 años, y otro pequeño recién nacido, mi Paquito, que ahora tiene 4. Una mujer que me amaba, que no me dejó en ningún momento de apoyar y de estar a mi lado, y una madre sola, sola porque yo no tenía marido y estaba pendiente de mí como si tuviera 2 años. Qué fuerte. Y ni por eso yo era capaz de cambiar esas Madre. costumbres, porque hay costumbres que a lo mejor, hermanos, son buenas, pero aunque sean buenas, hay veces que Dios te las quiere quitar, porque te apartan del camino de Dios. Pues Claro, imaginaros las costumbres malas, el pecado en toda regla. No hay sitio, no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde claro, cogerlo. Pero claro. lo peor de todo es que yo quería y Y no no podía. podía, y no podía. Yo llegué a pensar en un momento en mi coche, terminé de trabajar y me fui a tomar unas cervezas con unos compañeros y lo que una cosa trae la otra, como ya sabemos todos. Y me monto en el coche para ir a mi casa y yo llegué a pensar una cosa y dije, yo soy como soy y yo ya no puedo cambiar. Qué Así mentira tan mala moriré, del diablo, ¿eh? así moriré aunque pase lo que tenga que pasar. Pero yo ya soy como soy y no puedo cambiar. Qué fuerte. Yo llegué a pensar eso. Claro, Pues bueno, pues eh,
de las costumbres que yo tenía, yo vine, trabajaba honradamente, me quité una parte del mundo anterior, pero seguían esas costumbres, como estamos hablando. Esas Claro. costumbres me llevaban, pues igual que antes, en mi casa. En mi casa solamente había contienda, había regañinas, había peleas, no había paz, Claro. no había esa armonía que tiene que haber en una casa. Era una casa, pero no era un hogar. Eso es, así es, Enrique. Así es. Y llegó el momento que hasta dejó de ser casa, porque ya Qué fuerte. la pobre de mi mujer tuvo que coger y dejarme e irse, porque yo ya no veía solución en mí. Y tuvo que irse a casa de su madre. Otro hilo que el Señor empezó a mover, Qué fuerte. porque la familia de mi mujer también es de Andalucía, pero en esas épocas, por otras historias que no vienen a cuento, ellos se tuvieron que ir a vivir a un pueblo de Alcázar de San Juan. Herencia se llama. O sea, vamos a hacer un inciso aquí, ¿vale? Porque hasta aquí ya estamos bien. Hasta aquí ya nos has contado cómo era tu vida sin Dios, cómo Satanás te metió en ese mundo y cómo te engañó de tal manera en la que tú, como tú has dicho, tú creías que tú estabas subiendo, 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 subiendo. Sin embargo, en realidad lo que Satanás estaba haciendo era robándote, robándote, robándote. Tú tenías una empresa, tenías tus trabajadores, tenías un nivel económico normal y pasaste de tener una empresa normal, correcta, a estar vendiendo sustancias extrañas, ¿vale? Dedicándote de pleno a ello y encima metido en ese mundo de tal manera que no podías salir de él. Aun cuando tú intentaste reformarte por tus propios medios, ese mundo te tenía tan atado, tan esclavizado, que tú no podías, de tal manera que tú literalmente tu casa se rompió. Sin embargo, misteriosamente, vamos a decirlo así, para que la gente que no es cristiana lo entienda, las casualidades de la vida, que no son casualidades, la familia de tu mujer, que era de Andalucía, justamente en el momento en el que tu mujer se va de tu casa a vivir con su familia, está en herencia, ¿verdad? Así es. Vale, pues ahora sí que cuéntanos aquí. Y quiero que todo el mundo escuche esto bien para que veas cómo hace Dios para llamar a una persona y que no depende del que corre, depende del que Dios tiene misericordia Amén. y cómo se las arregla el Señor para llamarnos a su reino. Así que, Amén. Javi, cuéntanos, ¿cómo fue el encontrarte con el Señor? Pues como estaba diciendo, como ha dicho Enrique, la casualidad de que en esos momentos la familia de mi mujer, por motivos personales, se tuvieron que ir de donde vivían, de Andalucía, a un pueblo de La Mancha que se llama Herencia. Mi mujer se fue de mi casa, me dejó, porque ya no me aguantaba más. Había estado aguantándome pues 6 o 7 años. Y ella se fue de mi casa, me dejó. Se fue a la casa de su madre, que en ese momento, como estamos hablando, vivía en Herencia. Yo me quedé solo en mi casa. Ella se fue con mis hijos, se fue allí. Yo me quedé solo en mi casa. Yo, en ese momento, a lo mejor ella, creo yo, que lo hizo así porque yo cambiara. Pero es que el tema era que es que yo quería, Pero no podías. pero no podía. Y me puede decir, hermano, eso creo que no lo estás, yo creo que no es un poco correcto. Sí, es correcto. ¿Sabes por qué es correcto? Porque era tanta ambición, tanto poder que tenía lo malo, Satanás sobre mi cuerpo, que aunque yo quería, yo no podía. Qué fuerte, Había veces que se me venía por la mente, que me pasaba por la mente, que la única forma de yo salir de ahí era la muerte. qué fuerte. Y ella se fue a ese pueblo. Yo me quedé solo. Ella, sin yo saberlo, porque yo nunca había querido, había veces que ella me decía, siento que tenemos que ir al culto.
¿Y sabes qué le decía yo, hermanos? Si vas al culto te dejo. Yo eso no lo quiero en mi casa. Eso es de locos, le decía yo, hermanos. Qué fuerte. Y ella cuando me dejó, sin que yo lo supiera, ella empezó a ir allí en herencia, a un culto. ¿Sabes cuántas almas iban allí en el culto ese? 4, 5, a veces 3, a veces 8. Y ella empezó a ir allí a ese culto. Qué fuerte. Y empezó a clamar a Dios por Amén. nuestro matrimonio. Qué bien. Gloria a Dios. Qué Y bien. ahora, y ahora hago el inciso por lo que he comentado antes, de que yo, donde estaba reunido de todo lo malo, Dios empezó a mover hilos y me unió con mi esposa. Porque no es mi esposa la que me ha sacado de donde estoy, claro que no, es Dios. Amén. Pero Dios empezó a utilizar el corazón de mi esposa para ir a sus pies, para ir a los pies de Dios, a pedir por su deseo, a pedir por lo que ella necesitaba. Ella lo que necesitaba era que Dios restaurara su familia, su corazón, su matrimonio, su casa. Qué Y bien. ella fue a los pies de Dios. Amén. Ella estuvo allí casi 15 o 20 días. Yo bajaba a ver a mis hijos. Y cuando bajaba, ella al principio no me lo decía. Cuando empecé a bajar después, 4 o 5 días después, ella me dijo, estoy yendo al culto. Y yo le dije, ya no bajo ni a verte, ni a ver a mis hijos bajo yo. Qué fuerte. Y un día, un sábado, bajé a ver a mis hijos. Qué fuerte. Estuve con ellos toda la tarde. Y cuando me iba a venir para Seseña, me encontré con unos primos de mi mujer. ¿Dónde vas? Para Seseña, para mi casa. Quédate aquí con nosotros. No tenía ganas, la verdad, hermanos, pero me quedé. Estuve toda la noche de fiesta, entera. Eran las 10:30, las 11 de la mañana cuando terminé, cuando dejé la fiesta. Desde las 9 o las 10 de la noche que había empezado. A las 11 de la noche, de la mañana, yo me iba para mi casa, para Seseña, desde Herencia. Y al salir de Herencia, me encuentro a mi mujer con mis hijos, a su hermana y su hija, en un parque, con los niños. Y me paro a ver a mis hijos. Cuando llegué, hermanos, fue una pelea impresionante. Mi mujer, que encima te has quedado toda la noche aquí, que mira cómo estás, que ahora te vas en la carretera. Bueno, una pelea impresionante allí en el parque. Y llegó una persona que se llama Josué, Amén. que es obrero de la iglesia de Alcázar de San Juan. En esos momentos estaba pastoreando Herencia. Qué bien. Que Dios lo Y, bendiga. y llegó, que Dios lo bendiga mucho, y llegó en esos momentos a ese parque porque el culto estaba justo al lado del parque. Y él luego me dijo a mí, dice, habíamos quedado a las 2 de la tarde para comer todos juntos en el culto, porque era domingo. Y habían quedado porque el culto tiene fuera como un jardín y está muy bien. Y habíamos quedado a las 2 de la tarde. Y me dijo él, no sabía el por qué, pero el Señor me había dicho que me viniera para el culto ya. Él llegó en el momento que yo estaba discutiendo con mi mujer. Qué fuerte. ¿Y sabéis lo que me dijo cuando llegó? Perdóname. Digo, ¿qué dices? Dice, no quiero molestarte. No te conozco de nada. Solo conozco a tu mujer de hace 10 o 12 días que viene al culto. ¿Te puedo decir una cosa? Digo, dime. Dice, ¿me aceptas una invitación? Digo, dime. Dice, ¿me aceptas venir a comer a mediodía aquí con nosotros?
Y yo le dije, hermanos, fíjese en mis palabras en ese momento. Yo le dije, como persona que soy, te lo voy a aceptar, pero te digo una cosa de antemano. Yo no creo en Dios ni en ningún cura, le dije. Y él me dijo a mí, yo no quiero que creas en mí. Yo lo que te estoy diciendo ahora es que te invito a comer. Qué bien, qué bien. Y yo le dije, vale. Llegué, me fui, bueno, me duché y descansé un poquito. Y me fui a comer con ellos a mediodía. Era familia de mi mujer. Era un segundo. No te preocupes. Como el Señor se encarga de llevar todas las cosas a donde Él quiere. Como el Señor se encarga de guiar todas las cosas. Qué casualidad de que Josué bajase al parque justamente cuando estabas tú ahí, ¿verdad, Poli? Perdóname, Sigue que está siendo una bendición, por favor. perdonadme, por favor. No te preocupes. El niño. Eh, y yo le dije, vale. Comí, fui a las 2, comí con ellos. Yo a él no lo conocía de nada, era una persona joven y tal. Bueno, dentro de, como yo digo muchas veces, aunque estemos metidos donde estamos metidos, somos lo que somos personas. Y yo el respeto y la educación, aunque yo haya sido lo que haya sido, siempre la tenía presente. Y yo pues acepté esa invitación. Estuve con ellos comiendo, también eran familia de mi mujer, que viven allí, algunos primos suyos, sus tías, y comí allí con ellos. Terminé de comer, me tomé el café con él, y en ningún momento a mí él me habló de Dios durante la comida, porque él sabía que yo me iba a ir. Claro, Pero cuando terminó la comida, me dice, te lo pido por favor. qué Y yo bien. entre, y yo entre mí diciendo, no, 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 Qué bien. no. Dice, va a venir, vamos a hacer un culto, va a venir un tío mío, que es un Oh, anciano y tal. Y yo le volví a repetir, yo no creo en Dios, yo creo en mis propias posibilidades. El mayor error de mi vida, hermanos, creer en mis propias posibilidades. así es. ¿Qué posibilidades tenía yo? Ninguna. Si mis posibilidades eran ruina tras ruina. Amén. Claro que Mis, sí. mis posibilidades eran nulas, porque lo he dicho antes, aunque quería, no No podía. podía. Yo no tenía posibilidades, Enrique, no tenía posibilidades. Claro que no. Ningunas, ningunas. Es Total, real. que que otra vez, por respeto y por educación, le dije, vale. Llegó la hora del culto. Fue un culto de por la tarde, eran las 5 de la tarde o así. Entramos al culto, yo no había entrado a un culto en mi vida y a la iglesia católica, que yo era anteriormente católico, como os he dicho, creo que llevaba sin entrar 20 años. Entonces yo entré a ese sitio, a ese local, me senté, me dijeron, siéntate aquí, vale, me senté en una silla y empezaron a hacer el culto. Yo no sabía lo que había que hacer ni lo que había que dejar de hacer. Yo me limité a estar quieto y sentado y callado. Empezaron el culto, empezaron a presentar el culto y llegó un momento al principio que apagaron las luces, empezaron a cantar alabanzas y yo pues bueno, me quedé allí sentado viendo la música, cantaban bien, la música estaba bien, pero yo estaba allí sentado como el que puede estar viendo, no sé, una corrida de toros, por ponerte un ejemplo. Claro. Y llegó un momento en que yo miré a mi alrededor y vi solamente
a todos los gitanos y las gitanas, porque era un culto un poco especial para ellos, porque venía una visita y tal, y vino así gentecita. Pero bueno, que habría 15 o 20 personas, no habría más, porque es una iglesia pequeñita. Y yo miré a mi alrededor y todos los gitanos y todas las gitanas, las personas que había allí, tenían los ojos cerrados, tenían sus manos levantadas y hablaban en voz alta. Y yo dije, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me Estoy he rodeado metido? de locos. Totalmente. Digo, ¿dónde me he metido? Estos están locos. No, lo siguiente. ¿Con quién hablan? ¿Qué hacen? ¿Qué Qué hacen? ¿Que están fuerte. locos? ¿Están locos? Y bendita locura, hermanos. Amén. Bendita locura. Estaban adorando a Dios. Estaban adorando al Señor. Sí, Señor. Porque cuando tú adoras a Dios, Él viene. Amén. Él está en el medio, como dice en su palabra. Cuando dos o tres se congregan en mi nombre, yo estoy en medio. Así es. Qué Y Él bien. se pone en medio. Y en Qué medio bien. está su presencia. Hermanos, y yo no lo sabía. Qué bien. Pero cuando yo lo vi a todos, a mí me dio lache, hermanos, en serio, y yo dije, voy a cerrar mis ojos también, a ver si me van a ver a mí con los ojos abiertos, va a decir, ¿qué hace este? Y Qué yo cerré mis fuerte. ojos, hermanos, cerré mis ojos, y cuando cerré mis ojos, ¿sabéis qué pasó? Lo mejor que le puede pasar a cualquier persona del mundo. Qué bien. Que el Señor tenga la misericordia, la gracia y el amor de visitarte. Amén. Qué Hermanos, bien. cerré los ojos y yo sentí literalmente como que algo ardía en mi cuerpo. Qué bien. Primero fue por las piernas, hermanos. Literalmente. Yo abrí los ojos y miré al suelo, creía que ardía algo. Ese fuego subió para arriba y cuando llegó a la altura del pecho, Amén. Qué bien. hermanos, yo rompí a llorar. Yo rompí a llorar de tal forma que ese culto, si no recuerdo mal, duró hora y media o 2 horas. Y yo estuve llorando 3. Qué fuerte. Acabó el culto y no podía parar de llorar. Amén. Pero yo lloraba, hermanos, pero en mi interior yo sentía una paz Qué que bien. nunca en la vida la había sentido antes. Sí, Señor. Ni en los mejores momentos de mi vida, ni en los mejores momentos que yo he vivido, ni cuando lo tenía todo, que yo creía que lo tenía todo, Amén. ni cuando yo tenía, mi padre vivía, ni cuando yo tenía todo, nada, en ningún momento de mi vida yo había sentido esa paz que yo sentía en mí. Esa paz era especial. Amén. Esa paz era especial. Y cuando acabó el culto, antes de acabar el culto, hermanos, yo entré a Bien. ese culto diciéndole al pastor que yo no creía en Dios. Hermanos, Qué fuerte. pues yo salí de ese culto y acepté al Señor como mi Salvador. Amén. Sí, Señor. Qué bien. ¿Qué no Gloria a Dios. sentiría en mi interior? ¿Qué no sentiría dentro de mí? Amén. Pues de esto se trata, hermanos. De esto se trata este directo. Sí, Señor. De que Dios te visite, de que cualquier situación, cualquier circunstancia que te pase en la vida, Amén. donde estés metido, da igual donde estés metido, da igual, da igual. Así es. Hermano, es que Javi, es que hay muchos que vienen y me dicen, es que yo cómo voy a ir al culto si yo robo, es que yo cómo voy a ir al culto si yo me drogo, es que yo cómo voy a ir al culto si yo me dedico a estafar a la gente.
Hermanos, no se trata de lo que eres. Claro que no. Se trata de a quién vas. Amén. Se trata de lo que vas a ser después de, Qué bien. no de lo Así que eres es. en ese momento. Muy Porque, hermanos, bien. en la Biblia, en el Evangelio, he estado mirando un poquito así, unas cosas, hermanos, y Pedro, eligió el Señor a Pedro, ¿a que sí? Pues Pedro, según las cosas de la Biblia, era un poquito impulsivo. Mucho. Tomás era dudoso, tenía muchas dudas, ¿a que sí? Marta era una mujer estresada. Por ejemplo, Timoteo tenía mucho miedo. Nicodemo pertenecía a una religión, como hemos estado hablando, catolicismo, cualquier cosa. Zaqueo era un político corrupto, hermanos. Qué bien. María Magdalena era prostituta. La samaritana se había divorciado 5 veces. Así es. Pablo era terrorista. Un terrorista santo. Era un terrorista. Hermanos. Y leyendo esto, y viendo estos personajes que Dios eligió, que Dios los escogió y después los usó como a los que más. Amén. Así es. Hermano, ¿qué excusa tienes hoy para decirme de no ir a Cristo, hermano? Amén. Sí, Señor. No hay excusas, No las hay. no hay excusas, no hay excusas. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, ha venido a comer con pecadores, hermanos. Así es. Amén. Dios en su palabra, Jesús dice que vio un publicano llamado Leví, lo tengo aquí, hermanos, que me lo he preparado para leeroslo. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué poder no tiene Dios que te dice sígueme y lo sigues? Amén. Lo Sí, peor, Señor. hermano, es que te diga sígueme, que no lo sigas. Eso sí es malo. La verdad. Sí, Señor. Eso sí es malo. Pero él te dice, sígueme, tú no pienses en lo que eres, ni en lo que haces, ni en lo que has hecho. Amén. Tú síguelo, tú síguelo. Claro que Y él sí. Sí, dijo, Señor. y él se levantó y lo siguió. Y dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban. Hermanos, los que están alrededor tuya van a murmurar. A mí, cuando yo me entregué a Dios, con los que yo me juntaba, con los que yo estaba día a día en mi trabajo, con los que hacían las cosas que yo mismo hacía, a mí se reían de mí, hermanos. Yo soy una persona siempre muy risueña, que me han gustado mucho las bromas. Y a mí para cabrearme tienes que meterte mucho conmigo. Pero ellos se reían de mí y yo no les hacía caso. Pero ya llegó un momento en que de tanto reírse de mí, llegó un día que me sentó mal. Yo Claro. estaba con ellos un día comiendo y me sentó tan mal que me levanté de la mesa y me fui. Me monté en mi coche, me monté en mi coche y le dije, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo he decidido de acercarme a ti. Yo he decidido, tú has sido el que has decidido de venir a por mí, pero yo he decidido de seguirte, como dice aquí en la Escritura. El Señor viene y te dice, sígueme, y tú tienes que dejarlo todo y levantarte y seguirlo, como dice Amén. en la Escritura. Y yo le dije, Señor, lo he dejado y te sigo. ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor en esos momentos me ministró una cosa y me dijo, dice, ¿sabes qué, hijo mío? Digo, ¿el qué? Dice, cuando el mundo te desaprueba, yo te apruebo a ti. Amén.
Sí, señor. Qué bien. ¿Por qué, Gloria a Dios. hermano? Porque hay que dejarlo todo. Hay que Así, dejarlo todo para seguir a Dios. así. No hay que pensar que yo estoy haciendo algo malo y no puedo ir a Dios. No. Dios, si tiene misericordia de ti, va a ir a ti. Pero tú, una vez que te encuentres con Él, o si quieres ir a Él, tienes que dejarlo todo. Te va a Claro que sí. costar mucho trabajo, te va a costar mucho trabajo, pero pero lo vas a conseguir, Amén. lo vas a conseguir. Sigue la palabra Amén. y dice, los escribas murmuraban y los fariseos contra los discípulos y le decían, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, Así. sino los enfermos. Amén. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bien. Y yo pregunto una cosa, hermanos, una cosa. ¿Quién está sano en esta vida? Nadie. Yo creo que nadie. Nadie. Como dijo el Señor, el que se abstenga de pecado que tire la primera piedra. Así es. Nadie está sano. Todos Amén. tenemos algo en nuestro interior. Sea lo que sea, todos tenemos algo en nuestro interior. Y hermanos, y todo aquello que llegó el momento en que yo pensé de que la única forma de quitarme de todas las consecuencias y todas las cosas del mundo que yo había cogido del mundo, que pensé en el momento, que había veces que pensaba en que la única solución era la muerte, todo eso, hermanos, desapareció Amén. completamente. Amén. En ese día, en ese encuentro con el Señor Jesucristo, Sí, Señor. con el Espíritu Santo, Gloria a que Él Dios. Qué te bien. consuela, porque Él te consuela, Amén. porque Jesucristo vino a morir por nosotros Gloria a Dios. y Él murió, derramó su sangre para que Amén. todos esos pecados que dices que tienes, cuando vayas a Él, sean perdonados. Amén. Pero luego resucitó para estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Sí, Señor. Gloria a ti. Y como Qué Él bien. está contigo todos los días de tu vida, tú ya no tienes más que hacer. Amén. Está todo hecho, está Qué todo bien. cumplido. Amén. Solamente tienes que hacer una cosa, perseverar en Cristo. Muy bien. Solamente haz eso, Muy bien. solamente haz eso. Porque mira, hermanos, dice en Proverbios 1:12, perdón, en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo Amén. la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Amén. Señor ha prometido a los que le aman, hermanos. Sí, Señor. Y tú dices que amas a una persona, tú estás con esa persona a su lado en los momentos buenos y en los malos. Amén. ¿Verdad? Dios te ama mucho, por encima de Sí. todos los amores, por encima Amén. de todas las personas. Por eso está a tu lado todos los días de su vida. Así es. Pero si tú dices que tú le amas, tú tienes que estar a su lado igualmente todos los días de su vida, hermano. Amén. Hay Qué otra que bien. dice, segunda de Pedro 1, en 5 y 6 dice, por esta razón también obrando con diligencia, tenemos que obrar con diligencia, añadid, Amén. añadid a vuestra fe virtud, a la Amén. virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio perseverancia Amén. y a la Qué bien. perseverancia piedad. Amén. Hermanos, no hay otro. No hay Gloria a otro Dios. como nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? Amén. Ha sido la única persona con la que me he encontrado que ha cambiado mi vida por completo. Amén. Y me Gloria. puede decir, hermano, a partir de ese día que tú tuviste ese encuentro, tú cambiaste por completo.
Amén. ¿Qué era? ¿Una varita mágica? No. Jesús no es una varita mágica. Jesús es tu amigo fiel y verdadero y que te ama por encima de todo. Verdad. Sí, Señor. Y solamente puedes hacerlo con Él. Amén. Sí, Y para Señor. hacerlo con Él tienes que estar a su lado. Para estar a su lado tienes que perseverar en Él siempre. Te damos gloria. Y para perseverar en Él siempre tienes que irte despojando del viejo hombre. Amén. Sí, Señor. Amén. No puedo despojarme, tú no, yo tampoco podía. Perdón. Pero Cristo sí pudo. Amén. Sí, Señor. Qué bien. Cristo pudo. Y Qué Cristo, bien. y Cristo tampoco, como humano, cuando Jesús, Dios hecho hombre, estaba en el Getsemaní, le pedía, Padre, pasa de mí esta copa, decía. Porque él no quería pasar ese sufrimiento. Claro. Pasa de mí esta copa, no te apruebo. Pasa de mí esta copa, no te apruebo. Cuando se doblegó y entró a la voluntad de Dios, lo aprobó. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos en su voluntad, que vayamos caminando en su camino, Amén. que tengamos fallos, muchos, que tendremos errores, más todavía. Pero lo importante es que cada vez que te levantes, ese error se haya ido atrás. Ahora voy a por otro error, porque soy humano. Pero ese error se ha ido atrás. Ese error se ha ido atrás. Y llegará un momento en que tú mismo digas, ¿qué ha pasado en mi vida? Lo he dejado todo. Lo he dejado todo. ¿Por qué lo he dejado todo? Porque tú no podías. Por seguir a Cristo. Por entregarte a Él. Qué bien. Gloria a Dios. Por entregarte a Él. Qué bien. Por eso, hermanos, en esta noche lo único que quiero deciros es, resumiendo, por favor, os lo pido, sea lo que sea que estéis viviendo, en la situación que estéis, lo que haya pasado en tu casa, pérdidas, ruinas, lo que sea, busca ayuda en algún cristiano. Busca a Dios, coge su palabra. Hoy en día tenemos muchos sellos, tenemos muchos directos, tenemos de todo lo habido y por haber. Qué bien. Búscalo, lee su palabra, métete en el cuarto, cierra la puerta y solamente dile una cosa, te necesito. Amén. Te Sí, necesito. Señor. Amén. Amén. Solamente es a ti el que necesito en mi vida. Sí, Señor. Amén. Gloria a bien. Dios. Y Qué bueno, y para bien. terminar, después de todo Qué esto, el Señor, para rematar la faena, porque Él remata la faena, Él lo hace todo perfecto, lo hace todo sensacional. Para Verdad. rematar la faena, el Señor, yo hacía todos los días, casi todos los días, los martes, los jueves, los sábados y los domingos, yo hacía 200 kilómetros cada día para ir al culto a Herencia. Qué fuerte. Y decía, hermano, ¿cómo eras capaz? Si tenía una Citroën Berlingo, que tenía la bomba del gasoil rota, tiraba gasoil por la bomba y sin ITV. Y todos los días hacía 200 kilómetros para ir al culto. Qué Y decías, fuerte. hermano, ¿estás loco? No, no estaba loco. Tenías Ahora hambre. estaba igual de loco que los que estaban en el culto el día primero que yo fui. Qué bien. Qué Enamorado. bien. Amén. Sí, Señor. Y un día, Enrique, ya termino, ¿vale? Y un Tranquilo, sí, que estamos gozando. día mi compañera me dijo, Javi, vamos a ir a buscar una iglesia por aquí cerca porque no podemos estar haciendo tantos kilómetros en la carretera tirados con los niños y tal. Y le dije, Claro. vale. Fuimos a Aranjuez, porque yo vivo en Seseña, a 5 o 6 kilómetros de Aranjuez. Fuimos a Aranjuez Amén. a buscar una iglesia. Estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde buscando una iglesia y no encontramos ninguna, preguntando a todo el mundo. Y ya que vamos a salir de Aranjuez, a las 8 de la tarde, estoy parando un semáforo en la salida de Aranjuez y le dice mi Qué compañera, bueno. a un hombre que estaba aparcando, le dice mi compañera, perdona, dice, dime, dice, ¿sabes por aquí alguna iglesia de gitanos? Dice, sí, al lado de donde yo trabajo hay una. Qué fuerte. Dios mío. ¿Sabes cómo es esa iglesia?
la iglesia de Aranjuez, Casa de Dios Aranjuez. Amén. Sí, Señor. Donde Qué el bien. Señor me puso agradecidamente para estar Amén. rodeado de gente de Dios y de Qué gente bien. dedicada al Gloria a Dios. Evangelio, de gente dedicada a Amén. Cristo en el nombre Qué de bien. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bien. Qué bonito. Qué bien. Aleluya. Estás bendecido, Aleluya. Javi, de verdad. Qué bien. Aleluya. Qué bonito. Cómo el Señor se encarga. Has dicho una cosa. Bueno, el testimonio es increíble, pero había una cosa que es tremenda. Como tú has dicho que tú querías y no podías, intentas reformarte y no puedes. Y según tú lo estabas contando, hay algo que se me venía a la mente y es de que a veces nosotros intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y pareciese como que en tu mentalidad era yo estoy viviendo de una manera en la que no quiero vivir de una manera correcta, pero hay algo que te tiene atado. Entonces tú vives una libertad pero aparente, no es una verdadera libertad. Por eso No. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os Amén. hará verdaderamente libre, Amén. porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en poder hacer lo que se debe. Porque hay veces Amén. que tú quieres hacer lo que se debe y no puedes. Viene la verdad de Dios y rompe nuestras cadenas, como siempre os digo. Él ha roto nuestras Amén. prisiones. Así que en Amén. esta noche tenemos una palabra de Dios para todos aquellos que nos están escuchando y que nos van a oír. Y es que el Señor puede romper cualquier prisión. Que Dios Amén. no viene a buscar sanos, viene a buscar enfermos, gente necesitada de Él. La cruz es fuente de provisión para cualquier necesidad. Amén. La cruz no te reclama, la cruz te da. La Amén. cruz no viene a demandarte. Ya se Amén. cumplieron las demandas de la cruz. Y las demandas de la cruz se cumplieron en el que está puesto en la cruz. Amén. Él hizo lo que ninguno podíamos hacer. ¿Verdad? Ninguno podíamos ser obedientes, ninguno podíamos ser perfectos, ninguno cumplíamos con los requisitos de Dios. Pero vino Él. Aleluya. Y Él sí pudo cumplir con los requisitos. Amén. Él sí pudo Gracias. ser perfecto. Gracias. Tenemos en esta noche una prueba viviente de que el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Como el Amén. Señor a nuestro hermano Javi lo ha llamado, lo ha libertado, le ha dado felicidad, alegría, ha arreglado su casa, los ha llenado de bendición y los está usando de una forma en lo que vosotros no podéis imaginar. O sea, se Gloria a están Dios. convirtiendo en cartas escritas que Dios está utilizando para llamar gente. Sí. Dios lo está usando de una forma impresionante. Y Gloria a esto tu lo nombre. hace el Señor. Y de la Amén. misma forma en la que el Señor escogió a un publicano y lo convirtió en una persona que iba a buscar gente, que llamó a aquel pescador y lo convirtió en pescador de hombres, en el grupo de los apóstoles había uno que se llamaba, era un celote, Simón el celote. Los celotes esos eran terroristas, como la ETA en sus tiempos. Vale, y Dios llamó a este terrorista y lo envió a predicar el amor de Dios. ¿Qué no podrá hacer Dios contigo si tú le Amén. recibes en tu corazón? Amén. Así que yo voy a hacer una oración por Amén. todas aquellas personas que nos hayan escuchado y por las que nos vayan a escuchar. Si tú quieres recibir a Cristo, si tú quieres arreglar tu vida con Dios, si tú estás Amén. lejos y te quieres volver a sentar a la mesa, este momento lo ha preparado Dios para ti. Amén. Acércate a la mesa de Dios en esta noche. Amén. No importa cuántos fallos tienes, no importa cuánto hayas metido la pata, no importa lo que tú hayas hecho hasta este momento, da igual. Dios hace nuevas todas las cosas desde este Amén. momento. Así que Amén. vamos a cerrar los ojos y a orar al Señor. Señor, Amén. yo te doy gracias por mi hermano Javi y te pido por todas las personas que vayan a oír este testimonio, por todas las personas que nos han acompañado en esta noche. Señor, gracias porque tú estás aquí. Sí, Jesús. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre, Señor, por todo esto. Gracias, Gracias Señor. por tu sangre derramada, Señor, por el perdón de nuestros pecados, mi Rey. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Yo te pido por todas las personas que vayan a oír este testimonio, En el nombre para de que tú Jesús. los hagas nacer de nuevo, Señor. Padre eterno, Hazlos bendice. nacer de nuevo, Señor. Si hay alguno que esté lejos de ti, acércalo hasta ti con cuerdas de Ahora, amor, Señor. Jesús, por favor.
Gracias, Señor. Oh, Jesús, sea Muchas tu gracias. palabra, honra siempre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria sea para ti, Señor. Toda la gloria para ti, Señor. Amén. Pues que el Señor os bendiga mucho en esta noche. Que el Señor te bendiga, Javi, por el bien que nos has hecho. Dios te bendiga, Enrique. Impresionante, de verdad, Una bendición. increíble. Una Increíble, una bendición. bendición de Dios. Y sé que el Señor va a utilizar este directo para mostrar a la gente cómo es el amor de un Dios infinito. Amén. Cómo el Amén. Señor restaura siempre, no importa cómo esté nuestra vida, porque ¿Verdad? como tú has dicho, no importa cómo soy yo, importa lo que es Él. No Amén. importa cuán malo soy yo, importa ¿Verdad? cuán bueno es Él. No importa cuán sucio estoy yo, importa cuánto tiene Él para limpiarme. Así que muchas Amén. gracias, Javi, por esta noche. Ha sido una bendición Gracias a tremenda. Dios y a ti, Enrique, por estar ahí siempre para bendecir al pueblo. Dios te Amén. bendiga. Dios te Pues bendiga. nada, con esto nos despedimos de todos aquellos que nos están viendo, Amén. poniendo todas las manos del Señor y dándole a Él Amén. siempre toda la gloria. Que Dios os Amén. bendiga a todos y bendiciones y un abrazo de nuestra parte. Que el Señor te bendiga.